¿Qué tal amigos? Estamos en Café Modo Care, en donde las emociones se digieren y lo humano es normal. Vamos a conectar, activar, renovar y expandir. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me gustaría que se presentaran todos ustedes, pero no por su nombre, sino por lo que ustedes están pasando después de un bullying. Yo sufrí a los 15 años un bullying donde me ponían en mi mochila resistol, me ponían bolsas de aire y se burlaban de mí. Entonces, gracias a Dios, se fue superación nuevamente uno a uno. Yo dije, jamás de los jamases voy a generar y voy a construir eso para nadie. Gracias. ¿Cómo generé? ¿Qué hice después de un bullying? Pues igual creo que en la época de la secundaria y la mayoría es como que la edad, ¿no? Primaria, secundaria. En mi caso fue mi color. Me decían que estaba muy morenito, que estaba negrito, tenía brackets, entonces me hacían burla. Fue una época donde obviamente sí sufrí, pero recuerdo que había unas compañeras que me llevaban muy bien. Entonces prácticamente me ayudó el que ellas me buscaban, hablábamos y se juntaban por mí y me decían, ay, es que eres bien lindo, es que eres bien amable, eres bien atento, nos cuidas, nos proteges. Y considero hoy analizando que eso fue lo que me dio la seguridad a no tomarle atención al que me hacían burla, la verdad, pues la mayoría de hombres, por mi color o porque traía brackets, ¿no? Entonces eso me ayudó mucho que mis amigas como que veían no lo que los compañeros decían de mi color o los brackets, sino que ellas decían, es que eres bien lindo, es que nos ayuda, siempre nos proteges. Eso me ayudó porque me di cuenta, con el tiempo lo analizo, y no veían el físico, sino veían lo que llevaba, ¿no? La atención que tenía para con ellas, y eso me ayudó. Bueno, y cuando iba a la secundaria, eh, tuve la fortuna de que la directora, la subdirectora, la inspectora me amaban. Entonces, pues era el ejemplo y obviamente para mis compañeros era, ya le van a poner de ejemplo. Entonces, sí, sufrí bullying. Nunca quise enfrentarme así con ellas o que me vieran llorar o que me vieran débil, no. Y lo que aprendí es que somos diferentes, que cuando hay alguna herida o que ellos tengan algún problema, pues es su problema. Yo tuve la confianza de decirle a mis padres, había esa comunicación asertiva con ellos, entonces ellos sabían cuál era el problema. Yo lo comenté y tuve la valentía de decírselo a la directora, porque cuando tú levantas la voz se va el bullying. Y también lo que aprendí es que pues hay gente que cambia y a veces que no. Años después nos reencontramos, fue el famoso regreso el reencuentro de la secundaria, y yo ya era conferencista, entonces les dije, hoy es la oportunidad de que si alguien quiere encontrarse con alguien, que si alguien le puede pedir perdón a alguien, lo haga. ¿Y qué creen que pasó? Se quedaron callados y no pidieron perdón. Entonces entendí que entonces, nosotros teníamos que liberar, en mi caso, yo tenía que liberar esa situación, y al ser libre del perdón, te liberas de todo. Al día de hoy puedo decirte que me veo con ellas cada 3, 4 meses, que tenemos algún café, y ya sin ningún problema. Entonces, siempre tu voz tiene poder, siempre tienes que con esto liberarte y perdonar. Es lo que aprendí. Pues sí, me encanta esa idea y realmente qué importante lo que tú dices de verdaderamente levantar la voz y decir, oye, esto está pasando y esto es difícil para mí, que no fue mi caso, claramente, yo me quedé callada, yo me tuve que tragar, así, pero yo tenía algo más grande en ese caso y la experiencia que les cuento es más o menos unos 14 años. Yo no puedo distinguir entre primaria y secundaria porque allá en mi país es todo lo mismo, es la escuela. Creo que 14 años podría ser secundaria aquí, ¿no? Entonces, sí, pero bueno, había el caso de un nene, de un niño que siempre se burlaba de mi cabello, ¿no? Y pues se acercaba en la fila y me decía tu cabello tan feo y por qué estás con ese peinado y demás.
Y yo simplemente, al contrario, en vez de decir, oye, ¿qué tiene él con mi cabello? Digamos, o de alguna manera acusar y decir, ya suficiente. Yo me quedaba callada y ¿qué era eso más grande que me hacía quedarme callada, digamos? Era que mi mamá se sentía súper feliz de peinarme, aún a esa edad, ¿no? Entonces yo decía, oye, pero al final, ¿qué tal que le digo a mi mamá, no me peines así? ¿No? Y eso no, tampoco iba a ser posible. Entonces, para mí, la satisfacción más grande, o sea, que me hacía tragarme ese mal rato, obviamente porque era muy mal rato en la fila y en algún recreo también. Entonces era, bueno, mi mamá está feliz. Y ahorita no estoy lo suficientemente fuerte como para decir, no me peines así. No, entonces, y claro, ahorita nos reímos, pero en verdad, esto es una situación muy incómoda. Y algo que también quiero decir es que hoy es uno de mis seguidores en Instagram. Perfecto. Con todo y el peinado. Sí, con todo y el peinado, sí. Muy bien, temas de bullying. Bueno, pues todos nos vamos al tema de cuando estamos niños, jóvenes. Yo pienso que el bullying sigue durante toda la vida, pero llega un momento en que lo llegamos a comprender y ya lo asimilamos. Entonces, un recuerdo de cuando era niño, quinto de primaria, me escondieron mi mochila. Santa cachucha. Y a buscarla, voy a decir, ¿cómo le digo a mi mamá que me escondieron la mochila? Traía el libro Alfa y traía el libro Gather lleno y decía, no puede ser. No lo voy a volver a hacer porque era una flojera todo ese par de libros. Entonces, la maestra nos pidió que todo el salón ayudáramos a buscar la dichosa mochila. Yo estaba que me traga, me tierra, porque todos los amigos me volteaban a ver y decían, por tu culpa, nos van a poner a buscar. Sí, vamos a buscar. Pues ya, ¿qué les hago? Pues alguien la escondió. Claro. Bueno, total, apareció la mochila. Estaba metida en un cuarto de máquinas de coser. En las máquinas de coser ya ven que se meten por abajo el motor. Y ahí estaba metida. Apareció. Quiero pensar que fue una chica, una niña, algo sucedió, algún desajuste ahí, y ese fue el bullying que me sucedió en esa ocasión. El tema es que pues uno se siente raro porque los sacan del salón a todos los compañeros para buscar la dichosa mochila y pues tú eres el de la culpa, pues, pero yo soy el afectado, yo no tengo la culpa. Entonces, eso fue lo que sucedió. A final de cuentas fue muy divertido, ya al tiempo pasándolo, me acuerdo, y digo, pues qué tonterías, pero la infancia es increíble, es hermosa y suceden cosas extrañas. Pues bueno, yo la pasé muy bien, yo era el buleador, no, no es cierto. No, pero yo la pasaba bien porque yo siempre he sido muy Dalai, muy relajado. Entonces, por ejemplo, hubo una época en la que engordé y a mí si alguien me decía que estaba gordo, yo les decía, no estoy gordo, estoy rodeado de mí mismo. Y entonces yo siempre buscaba una palabra. Yo crecí hasta tercero de prepa y siempre fui de los más chaparritos. Si alguien me decía enano, yo le decía, y ojalá estuviera más porque de lo bueno poco. Y entonces se quedaban callados. Y algo que yo hacía siempre es, yo me ponía mis apodos y luego corría el rumor. Entonces, según yo me enojaba, pero la gente me decía como yo quería que me dijeran. Y según ellos me molestaban. Y en ese aspecto siempre pues fui así de relajado, pues prácticamente no me acuerdo de haber sufrido bullying. Más bien yo era como siempre que el defensor de las causas nobles. Pero pues sí, la pasé bien porque, y hasta la fecha, por ejemplo, a veces tengo un hermano mayor y una menor. A veces ellos me atacaban y yo hacía que terminaran peleándose ellos porque ni me enojaba, me reía y como que siempre he tomado la vida así desde chavito y por lo menos de manera personal, aunque sí conocía casos de compañeros que les escupían, que les hacían. Igual una vez hasta un maestro me intentó hacer bullying con los compañeros y me encerraron a un estante durante la clase. Y entonces, como estaba encerrado en un estante, yo empecé a gritar como si estuviera teniendo relaciones sexuales. Y pues todo el mundo pararon la clase y terminaron sacándome del estante. Porque yo así, pues dije, pues ya estoy aquí, empecé a gritar, entonces como empecé a gritar, pues ya los de afuera riéndose, no dejaban tomar la clase, y pues al final terminaron sacándome. Entonces yo me divertía con el supuesto bullying. Bueno, pues yo les voy a platicar el mío. O sea, a mí me decían que hablaba muy lento.
Entonces, ahí viene Adela. Y hasta mi mamá me metió, cuando se trató de aprender a leer, pues me lleva con una maestra para que me enseñara a leer más rápido, ¿no? Y cuando regresa por mí a la hora o a las 2 horas, le dice, oye Silvia, pues, ¿para qué me traes a esta niña? ¿Qué no estás viendo cómo habla? Pues no va a hablar más, no va a leer más rápido porque ve cómo habla. No, pues sí, tienes toda la razón. Entonces, pues yo me decían en el salón, a ver Adela, pues ponte a leer, yo pues apanicada, ¿no? Y a ver, pasa enfrente a explicar algo y yo apanicada. Entonces, de ahí me nace el pánico de hablar en público. Entonces, cuando llega la hora de la universidad y que, no, pues voy a estudiar diseño gráfico, pues en todas las clases había que pasar enfrente a explicar el por qué la raya, el cubo, la letra, el color, y yo, en la torre, ¿no? Pues ponte hasta atrás para hacer la última y que te salve la campana, ¿no? Para no tener que explicar el porqué de cada cosa. Aparte. Para hablar, ya con Entonces, varios, de valor. exactamente, ¿no? Y hasta que, pues un día me despierta una voz aquí de yo perdida de dormida y Adela, tienes que hablar en público. Yo, pero ¿cómo voy a hablar en público? Pues hablar en público. Y después otra, pues fue, yo llegaba a la escuela y pues también, ¿no? Los pelos así parados, no me los podía acomodar. Y pues la pelos, pues la pelos, porque pues yo, o sea, con los pelos todos parados. Y después, pues me di cuenta que pues traer el pelo chino, pues era una bendición. Y pues de ahí soy, ¿no? Pues, tan, tan. Bueno, pues ahora vamos a conectar, ¿no? Con qué parte de tu historia del bullying casi nadie conoce, pero que explica quién eres hoy. Pues mira, bueno, les comparto. Yo trabajo en educación especial, entonces, por azares del destino, me dieron secundaria. Entonces, sí, claro. Entonces, pues ahora sí que fue al revés, ¿no? Entonces yo me encargué de ayudar a los niños que son bulleados. Y entonces llegó un peque bajito, así como aquí el compañero decía que la habían bulleado, bajito, pero a diferencia del compañero, obviamente el peque se la creyó. Y peor aún, le dijeron sus compañeros que como era sencillo, le dijeron que él iba a estar limpiando los parabrisas y los demás obviamente iban a estar en su Lamborghini. Y le digo, tú te la creíste, ¿no? Y se quedó sorprendido. Y entonces le digo, ¿tú sabes que puedes adquirir un auto, el que tú quieras? Dijo, wow, Miss, ¿es en serio? Le digo, claro que sí. Entonces, finalmente, yo creo que los que elaboramos, independientemente de educación especial, que se llama el área UDI, o que son docentes, o que trabajan en la educación, tienen una enorme responsabilidad, ¿sabes? Y como especialista me he encargado, como psicóloga en educación especial, me he encargado de esta situación, aunque la verdad, a veces muchos compañeros, con todo el respeto que me merecen, no lo aceptan. Que si tú desde entonces le das la semilla al pequeño de que no puede, no va a poder. Y otro caso rápidamente como psicóloga, un señor, obviamente no voy a decir nombres, pero estoy apoyándolo porque quiere ser director. Y entonces, director de su empresa, de una empresa donde está, de su área, obviamente. Y dice, es que no puedo, porque en la primaria me ponían en la fila de los burros, me ponían en la parte de hasta atrás, y obviamente eso me impidió, como bien lo dijiste tú, Lore, que hablar en público. Entonces, yo creo que tenemos mucho por hacer, y en lo personal, a mí me encanta, rápidamente un caso de una peque, que a lo mejor no de bullying, pero sí de estas situaciones que te tienen la confianza. 10 años se quería suicidar.
Entonces, ¿hasta dónde podemos obviamente, sí, llegar? Y obviamente mis autoridades, con todo el respeto que me merecen, o sea, me dijeron, lo vuelves a hacer, y obviamente te llevas un extrañamiento. ¿Por qué? Porque ni siquiera estaba en UDI. Yo dije, santo Dios, o sea, que Dios las bendiga, porque al final de cuentas estamos muy mal, ¿no? Pero yo me he encargado obviamente de que aunque me lleve situaciones, extrañamientos, yo obviamente soy por el pro de la educación y de los peques. Bueno, ¿cómo le saqué ventaja o provecho a esa parte de ese bullying? Bueno, lo mencionaba, ¿no? Era la parte de mi color. En algún momento, bueno, ya empiezo a lo que es el coaching y me empiezo a meter también en el tema empresarial, pero tenía esa parte como de inseguridad, ¿no? Porque a los eventos que iba, pues iba la mayoría eran personas blancas, güeras, y tenía ese tema. Entonces, cuando yo me pongo a escuchar a muchas de las personas que obviamente considero que todos tenemos a alguien que admiramos, la gran mayoría, pues eran unos negritos, eran otros blancos, unos que han hecho impacto a nivel mundial, han sido presidentes y entonces ellos, yo los veía cómo llenaban auditorios, cómo llenaban estadios, cómo hacían movimientos mundiales y decía, ¿y qué tiene? No tiene nada que ver el color, ¿no? Al contrario, es la seguridad, lo que hablas, lo que sabes y lo que te mueve, ¿no? Yo lo veía en ellos, a los que escucho, a los que escuchaba, lo que los movía era el amor y la pasión por la idea, por la ideología, por el cambio que querían hacer, impactar. Entonces cuando yo entendí eso, que no tenía que ver con el color, a mí me ayudó. Entonces, bueno, ya después cuando ya me empiezo a meter al ambiente empresarial, en otros sectores, lo ayudé, me ayudó mucho ver a esas personas que lo habían logrado y dije, al final del día es una creencia y eso no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, esa creencia la quité, me ayudó, me dio seguridad, obviamente me preparé y con las personas, como comenta Miriam, pues de repente en coaching, en terapia, veo a personas que tienen una creencia de yo no puedo hacer eso, yo no puedo trabajar en esto, yo no puedo bajar de peso, yo no puedo hablar, y al final ya también lo mencionaste, pero es una creencia que viene derivada de algo, ¿no? A veces, como mencionamos ahorita, de un bullying o de otro tema, ¿no? A veces inconsciente. Entonces yo lo que les ayudo, en lo que los apoyo es encontrar qué originó esa creencia, ese miedo que te está limitando, hacerlo consciente, ver qué pasó, qué sentiste, qué emoción, cómo se enlazó esa emoción con ese miedo que te está bloqueando, repito, en el área que sea, y ya una vez que se hace consciente, pues le enseño, le muestro que es una creencia y que le ayuda a que vea otros ejemplos en el área que ya la persona busca, y cuando ve reflejada en otra persona antes, después, que pues dicen, wow, es que claro, todos podemos, ¿no? Entonces es como ahora lo volteo y apoyo a las personas. Bien, ¿cómo soy ahora? Bueno, pues creo que siempre fui una persona segura, pero ahora quiero que más personas, más mujeres estén empoderadas, que sepan su valor, que sepan que su voz tiene poder. Y hablando de creencias limitantes, uno de los talleres que doy precisamente es derriba esas creencias limitantes. Yo soy una persona de fe y creo que, firmemente creo, que nuestros pensamientos tienen que estar alineados a nuestro ser superior para derribar esas creencias limitantes y trato de ayudar ahora a más personas. Ahora, mi hijo también ha sufrido bullying, él es un adolescente y ya vimos por qué, porque como una persona es especial, es diferente, a alguien le incomodas y entonces habrá haters, pero yo le he enseñado que eso pues tiene que dejarlo de lado, sacudírselo. Pues sí, súper importante. Bueno, tocando el tema, cómo me ha ayudado eso también. Y puedes visitar en diferentes espacios en la web. A mí me vas a ver con diferentes tipos de peinado, con diferentes cortes de peinado también, porque justamente es una forma de darle la vuelta, porque siempre te ven igual, así como que el cabello perfecto. Entonces, obviamente, he aprendido también a pues, es como es. De pronto estos comentarios los chicos nunca nunca ubican, ¿no? O sea, los chicos tienen un solo de peinado y ya toda su vida, de hecho, el mismo corte. En cambio, las chicas ya vemos y decimos, ok, más corto, más largo y demás.
Entonces, ¿cómo me ha ayudado esta situación de que a mí me decía tan feo tu cabello, tan feo tu peinado y demás? Es a mostrarme de diferentes formas, a reconocerme, a amarme así como soy y pues igual si algún momento está un poco desprolijo o algo así, no hay problema porque más tarde va a estar diferente, ¿no? Entonces así me ayudó y pues esa es un punto para reconocerse uno mismo, amarse también, porque no siempre vamos a estar completamente perfectos, no siempre vamos a tener justo igual y siempre el mismo. Las mujeres también cambiamos en relación de las hormonas y todo eso, entonces de pronto el cabello puede estar brillando y a las horas no, o puede estar de diferente manera. Entonces así, eso me ayudó. Claro. Paso a los chicos para ver qué dicen. Sí. Son cosas así tan diferentes. A ver, queremos escucharlos. Muy bien. A ver, piden un papá por ahí. Sí, está muy bien. Rápido. Es en vivo. Muy bien, pues miren, el primer mensaje que les quisiera dejar es que si se dan cuenta, todos los que estamos aquí presentes, y yo creo que todas las personas en este planeta, de alguna forma hemos sufrido de bullying. Algunos los hemos podido superar, algunos otros los hemos entendido y algunos otros no han podido, pero para eso hay personas especializadas que les pueden apoyar para ese tipo de temas. Bueno, con respecto a la circunstancia que me sucedió en aquella ocasión, pues no lo entendí porque era un niño. Lo único que me sentí, pues me sentí regañado, me sentí culpable, como si yo hubiera tenido la culpa, y me llegó mi mamá y me dijo, pero ¿cómo? ¿No cuidaste la mochila? Y no, sí, mamá, pero pues es que pues, uno llegaba de niño y las botas ahí en el salón y te sales y ya, ¿no? Nunca ibas a pensar que te iban a esconder la mochila. Lo único que sucedió de manera positiva, y se los quiero comentar, es que de alguna forma me fui calmando con respecto. Yo sentía que estaba sobreexagerada la situación, o sea, emocionalmente hablando con los demás, porque yo decía, bueno, pues a final de cuentas, lo único que me va a suceder es que tengo que volver a hacer el gather de quinto completo y el de matemáticas completo y el de español. Bueno, sale, pues ya. Entonces, pero vi que hubo sobrereacción en los mayores. Lo único que sucedió conmigo en el tiempo, y me lo han comentado, es que me he vuelto más tranquilo y me he vuelto estructurado en mi forma de pensar. Yo creo que muy a la fuerza, a partir de los coscorrones y a partir de las circunstancias que han sucedido. Creo que ese ha sido la parte positiva que le he sacado a toda esta situación. Y pues ese sería mi comentario con respecto al bullying. Pero espero que todos los que nos están observando puedan encontrar la solución perfecta o traten de buscarla. No tiene mayor chiste, pero así somos los seres humanos. ¿Sí? Les paso al papá que fue a atender a su hijo. Listo. Pues miren cómo visto y traigo un marcianito en el hombro. Imagínense si me afectara el bullying, ¿no? Entonces me da igual. No, pero sí, por ejemplo, lo que sí he recibido mucho, cuando como bien decía, ¿no? Hace rato que decías que una historia que casi nadie conoce, pues yo regresé hace casi 3 años, en marzo cumplo 3 años, que regresé al fenómeno OVNI. Regresé con mucha fuerza y entonces me agarré a todos los enemigos y haters que se puedan imaginar. Y justo hace 2 años, en enero, el 30 de enero a las 8 de la noche, en más de 80 Facebooks, sacaron un comunicado mío, toda esa gente, como si yo fuera la peor persona del mundo, que mis proyectos los patrocinaba la mafia colombiana, que yo hacía trata de blancas, que yo lucraba con todos mis niños con discapacidad y pedía dinero para ellos, para mí, así como si tuviera las grandes, pero sí fue cañón. Y yo los veía, y además después de que sacan ese comunicado, hicieron un programa de televisión hablando de mí. Y yo lo veía y me reía. O sea, en lugar de darme coraje y decir, yo lo empecé a ver y cada cosa que ellos decían, además a mí me daban más armas para la defensa, porque de todo lo que dijeron fue pura palabra. No presentaron una sola prueba, ¿no? No presentaron una prueba de que mira, aquí está esto, aquí dijo esto, aquí están los mensajes. Y al final Astún no la regó porque decían que yo firmaba contratos a sus nombres, que eso ya es fraude. Que de ahí me agarré, los dejé pasar. Además, fue tan grande la noticia que llegó a toda América Latina, Argentina, Chile. Así me escribieron muchos haters, porque siempre te crees la primera versión, ¿no?
Y al principio me siguieron un montón de haters. Y yo dejé 2 semanas y le pedí a un amigo que me diera mi derecho a réplica. Y ya mi derecho a réplica lo hice muy tranquilo. A todos les di una barrida. En la réplica les di una barrida. Y además ellos eran gente ya con 40 años en el fenómeno ovni, superposicionados y todo. Y desde cómo hicieron las cosas, pues empecé a decir, yo voy de la manera legal, hicieron esto mal, 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 mal. Supuestamente son muy inteligentes, hicieron esto, esto, esto y esto. Según se dicen investigadores, y pues nunca investigaron las dos partes, solo se creyeron una parte. Y a mí eso me ayudó, que a partir de ahí me posicioné bien cañón en toda Latinoamérica. Y entonces les di la vuelta, y siempre como que hago eso cuando alguien me hace bullying. O por ejemplo, de repente me hatean mucho mis publicaciones, ¿no? Estás en el fenómeno ovni, de repente subes algo y si estás loco, esto. Y yo todo lo contesto con una pregunta, súper tranquilo y con una pregunta. Entonces me sirve de dos cosas: de que los engancho para que sigan metiéndose a mis redes y me sigan dando tráfico, y pues les saco provecho, porque ya termina un momento en que con algunos de que me hacen bullying o hate, de tanto que les pregunto y platico, pues terminan haciendo conexión y terminamos siendo amigos. Incluso he hecho proyectos con alguno de ellos. Entonces, pues así lo llevo yo, y digo, siempre he llevado como el bullying de manera relajada, dándole la vuelta, y porque también no me ha tocado a lo mejor el bullying agresivo, ¿no? A lo mejor si me hubiera tocado el group bullying de que me golpearan, pues ahí sí ya es diferente, ¿no? Cómo reaccionarías o cómo te defenderías. Pero pues afortunadamente, pues hasta mis haters me han ayudado y han potenciado mi carrera. Muy bien. Bueno, pues yo realmente lo que decidí hacer, primero pues fue aceptarme pues perfectamente imperfecta, ¿no? Porque digo, pues, ¿cómo hacer para revolucionar la forma de hablar? Pues no hay manera, ¿no? O sea, no es como agarrar no sé, una plataforma de edición en mi habla y poder componerla, pues no hay forma. Así es que decidí agarrar y tratar de ayudar a las personas a aceptarse tal y como son y llegar al corazón de esas personas, ¿no? Sobre todo que estoy en un ámbito pues muy fuerte, que es la de la medicina estética, donde llegas y las personas lo que quieren es que casi transfórmame, ¿no? Dices, pues no lo voy a hacer, porque la lozanía no está en lo grotesco, sino es nada más un toque, ¿no? Entonces, pues es lo que trato de hacer y es lo que me llevó al coaching, ¿no? Para poder tener las herramientas suficientes para poder llegar y hablar bien o tratar de hablar lo mejor posible con las personas y bueno, pues es lo que he hecho. Entonces, bueno, a ver, aquí, ¿cuál fue el siguiente paso para poder seguir encaminado ese bullying en lo que haces hoy por hoy? Yo, como se los mencioné hace rato, primero tengo la licenciatura en educación. Yo sé que dijiste, no vamos a decir, pero creo que es importante. ¿Por qué? Porque siempre he mencionado que si estudias algo tiene una intención. Y entonces no me bastó con ser docente. Digo, yo amo la docencia, pero yo dije, yo quiero más. Y entonces continué con psicología, con la licenciatura en psicología. Entonces dije, necesito las herramientas para poder ayudar aún más a los chicos, para que precisamente uno, se amen, dos, se crean lo que son y lo que quieren generar a futuro. Y cuando era especialista y estaba en los grupos, una vez les pregunté a unos chicos de secundaria justamente, que ya iban a preparatoria, que ya nada más les faltaba 3 años, les dije, ¿ya saben qué quieren crear y construir en su futuro? Y la gran mayoría me dijo que no. Entonces, yo creo que esta parte
de centrar a los chicos, insisto, las personitas hermosas que estamos en la educación, es una enorme responsabilidad para que proyectes y apoyes a los pequeños, a los jóvenes también, a construir algo positivo. Y yo creo mucho, hace rato lo hablábamos, en México, y que en México puedes potencializar una parte importante que vemos en educación especial, se los comparto, es que vemos a los niños con sobresalientes y entonces muchas veces no los vemos y están ocultos. Entonces de nosotros, ¿no? Depende también que los descubramos, porque hoy en día se da la moda de que o eres autista o tienes TDAH, y yo creo que es al revés. O sea, finalmente, con todo respeto que me merecen mis compañeros, yo creo que te hace falta modificar tu práctica para que obviamente, pues, como peques, ¿no? Se interesen y vayan más allá. Entonces es el mensaje que puedo compartirles. Gracias. Perfecto. Comparto parte de lo que menciona Miriam. Yo en lo personal y de lo que mencioné ahorita con las personas, ahora cómo lo llevo y cómo lo aplico. Hay mucho talento, todos tenemos talentos, al final del día todos tenemos un talento, un don, una habilidad, como lo quieran llamar. Y en las personas con las que yo me encuentro, cuando tienen un miedo, una carencia, una limitante, desde es que me gustaría estudiar esto, pero no sé si pueda, es que me gustaría irme a vivir a otro lado, me gustaría irme a estudiar al extranjero, es que pues mi familia no tiene los recursos para, o sea, la verdad, hay veces que hasta personas para tomar la decisión de quizá separarse, y por la educación, por la programación que traen de, pues es que no estoy a gusto y no tengo el valor para, pues, dejar esta relación, ¿no? Al final en lo que les apoyo es: reconoce quién eres, tu verdadero ser, tu esencia, ámate, respétate, lo que pues viene muy de la mano, ¿no? Al final del día, con lo que tú eres, con lo que realmente eres, no es lo superficial, sino lo interior. Y a partir de ahí les ayudo, no me gusta usar mucho la palabra de empoderar, pero les ayudo a retomar su fuerza de tú eres esto, sábete esto, reconócete esto, y tú puedes, y no es que no necesites de nadie, necesitamos de todos, pero al final no es la única persona, él o ella, que te puede ayudar, no es el único hombre, no es la única mujer, no es la única escuela, no es el único trabajo, no es el único ingreso que puedes tener, hay más. Cuando les enseñas, cuando les ayudas, cuando les muestras, mira, se puede llegar de esta manera, puedes aprender a estudiar de esta manera, te puedes ir acá, te puedes ir allá, puedes tocar esta puerta, puedes buscar a él, a ella. Cuando les ayudas a ver todo un panorama más amplio, pues se dan cuenta de esas limitantes que pues es que sí, o sea, yo creía que era esto, ¿no? Entonces, me gusta ayudar a las personas a que puedan ver más allá de la limitante que sea, ¿no? Repito, no, puede ser de la que sea, y que vean primero sus capacidades, sus potenciales, todas las habilidades que tienen, que se amen, que se respeten, y de ahí, bueno, pues hay un camino muy amplio para poder llegar y tomar decisiones, acciones a lo que ellos quieran hacer. Entonces es como lo estoy apoyando. Bueno, yo voy a hablar diferentes puntos. El primero es que, viéndolo en retrospectiva, realmente no era tanto el bullying que te dijeran algún apodo o algo así. Si lo ves, a lo mejor era algo muy leve, pero que en su momento, pues sí afectaba emocionalmente, pero creo que eso también me hizo tener resiliencia, que es por eso es que soy la persona que soy ahora, y pues lo quiero transmitir a los demás. Otro punto que quería comentar es que, por ejemplo, mi hijo, que les comentaba que, bueno, pues también como adolescente ha sufrido esa situación, él como youtuber y demás, él ahorita está como líder de paz y precisamente ha ido a las escuelas, a las primarias, a las secundarias, para hablar del no al bullying. De hecho, en alguna campaña que se hizo con la alcaldía de Miguel Hidalgo y demás, él también participó. Es decir, se toma el giro o se cambia el giro de ser víctima a decir, ¿sabes qué? Esto no se debe de hacer, no al bullying, y eso pues lo ha hecho también que esa autoestima pues sea mayor, ¿no?
respecto a mis planes a futuro respecto a esto, pues es seguir con mis programas de cursos para que seas tu mejor versión. Sí, pues sí, súper importante el hecho de entregar esta historia, digamos, ¿no? En el sentido de que esta parte no somos víctima, ¿no? No tampoco, bueno, en algún momento dicen el que fue víctima en algún momento se convierte en victimario, ¿no? Sí, ese juego, ¿no? Esa polaridad y la idea aquí es pues hacia dónde miramos, ¿no? Y a partiendo de esta ejemplo, de esta historia, podemos decir que hoy yo me dedico a promover estos espacios serenos, estos espacios donde tú te miras sin juicio, a ti mismo primero, porque de pronto si tú te miras sin juicio a ti mismo, entonces las otras personas también te van a mirar sin juicio. Y a veces necesitamos como pasar la voz de que existe este espacio sin juicio, ¿no? O sea, de pronto estamos con ciertas líneas y corrientes globales de perfeccionismo, de mostrarnos así perfectos y bueno, las redes sociales también muestran bastante. Y la idea acá es, oye, ¿qué crees? Hay unos espacios donde nadie te juzga, donde tú puedes ser tú mismo y pues al menos no vas a recibir ni bullying ni hate, vas a recibir una escucha serena, obviamente, y una escucha con respeto. Eso es lo que yo hago hoy en día también. Pues, muy bien. Pues respondiendo a la tercera pregunta que no sabía que iba a venir, que era que qué había aprendido o en qué había generado la retrospectiva, bueno, en qué había cambiado en mí a partir del tema de ese bullying. Pues yo había comentado que en mi forma de ser, desde niño empecé a desarrollar ese cuarto. Ustedes saben, yo vengo de Veracruz, saludos a Veracruz. Allá somos los niños, pues nos hacemos banquitos, el calzón chino, los pellizcos, los apodos crueles de los niños, etcétera. Todo ese es un ambiente de niños. Entonces, en su momento, como bien lo comentaron, pues no suena fuerte, son nuestras primeras experiencias, es nuestra primera aceptación ante un grupo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué fue lo que me sucedió? Que poco a poco traté de buscar la calma y la estructura en mi pensamiento. No nada más sucedió el efecto de la primaria, en la secundaria también hubo una pequeña crisis, en la prepa también, y en la parte de la adolescencia, que es un relajo de emociones, también sucedieron cosas. Entonces, eso fue lo que me sucedió a mí en la parte de mi forma de pensar y mi forma de hacer las cosas. Y otra cosa que les quisiera comentar con respecto a todo esto, yo creo que me hubiera ahorrado mucho tiempo si hubiera tenido más información, más cultura, más contexto sobre temas de desarrollo humano. Si yo hubiera entendido más si en las primarias, voy a aprovechar este momento para decirles, si en las primarias, desde el kinder, desde que vamos a un centro de instrucción, nos enseñan a desarrollar nuestras habilidades humanas, el tema de la comunicación, el liderazgo, la inteligencia emocional, la ingeniería interior, etcétera, seríamos otras personas. Pero como no hay nada de eso en toda nuestra estructura académica, pues nos las pasamos sufriendo por tonterías. Ese sería mi regaño y mi comentario, pero vamos, espero que todos los que estén aquí busquen información en los libros, se acerquen con las personas especializadas, resuelvan ese tipo de problemas y no pierdan tanto tiempo con ese tipo de cosas que tarde o temprano se resolverán. Eso es, les paso a el papá que anda muy atareado el día de hoy. Y ahora, repítanme la pregunta porque no la escuché. Pero tiene que ver con esta mirada que tú haces a ese presente, a tus acciones futuras
tienen que ver con esa, digamos que historia De bullying. sí. Pues cambio no hubo, más bien aprendizaje, pero aprendizaje hacia el otro, ¿no? Porque al final de cuentas el que te bulea está sacando sus frustraciones, te bulea porque hay algo en ti que él no puede hacer, hay algo a ti que... Entonces, justo hablando de la empatía, hablando de no prejuzgar, eh, creo que mi reacción ha sido porque cuando alguien me ataca o me bulea, como que trato de entender su vida, ¿no? De por qué se comporta así. Y entonces a través de entender por qué se comporta así, también tiene que ver mi reacción y a veces con la reacción los desarmas, ¿no? Con una pregunta, con una sonrisa, ¿no? A veces, no sé, llega alguien y te insulta, oye, ¿te sientes bien? O sea, se sacan de onda, no es romperles el esquema y pues tratar de entenderlos, ¿no? Porque al final de cuentas es esa parte de frustraciones, de miedos, pues digo, de cosas que ellos quisieran hacer pero no pueden, que ven en ti. Y de alguna manera la gente que te bulea es gente que te admira. O sea, como muy por dentro es gente que te admira, gente que quisiera estar de alguna forma en tu lugar. Y pues por eso creo que he aprendido mucho más bien a tratar de ser empático e incluso en algunos casos hasta generar cierto tipo de amistad o ayuda, ¿no? Hacia la persona. Exactamente. Cuando alguien te bulee, mejor ríete, porque esa persona quiere ser como tú. Quisiera estar en tus zapatos. Así es que el bullying o esa herida marca tu historia, pero tú decides si la quieres cambiar. Y cuando la cambias, eso es liderar. Esto es café en modo care, en donde las emociones se digieren, pero aquí abrimos nuestro corazón porque todos somos humanos y los humanos normales. Muchísimas gracias. Gracias. Adiós.